Buenas noches, bienvenidos a la casa de Dios. Tome su asiento por gentileza. Viernes para nosotros es aquel día de guerra espiritual y nosotros hemos empezado aquí en la iglesia el curso de fe. ¿Qué es el curso de fe? Bueno, el curso de fe son los principios que dieron al ministerio de Jesús y de los apóstoles el éxito. El Señor Jesús cuando oraba, cuando ministraba, se movía bajo principios. El Señor Jesús tuvo un ministerio exitoso. Los discípulos van a seguir los mismos principios. Y no es sorpresa que van a tener los mismos resultados. La oración funciona, la guerra funciona. Y estamos aprendiendo estos principios espirituales. Y si los seguimos, vamos a tener también los mismos resultados. Hemos hecho ya la lección número 1, que fue la determinación. Determinar, el verbo aiteo, ordenar, mandar, exigir, decretar. Es como Jesús oraba. Jesús determinava. Viento, cállate. Mar, ahora enmudece. Eso no es un pedido. Eso es una orden, un decreto, una determinación. Aprendimos en la lección número 1. Lección número 2, los 5 pasos de la victoria. Primer paso, tener fe en Dios. Segundo paso, hablar a la montaña. ¿La fe mueve montañas? Hemos aprendido que no. ¿Qué cosa mueve montañas? La palabra. ¿Palabra de quién? La nuestra, ¿verdad? Una persona de fe tiene autoridad en su boca para mover las montañas. Tercer paso de la victoria, no dudar en el corazón. Creer lo que usted dijo y lo que usted dijo será hecho. Después hicimos la lección número 3, nuestros derechos en Cristo. Aprendimos que la Biblia tiene promesas y tiene hechos. Y hemos visto que si es un hecho, entonces es mi derecho. Y ahí yo lo voy a reclamar, yo voy a batallar, yo no voy a tolerar algunas cosas porque ahora yo conozco mis derechos en Cristo. Lección número 4, hemos aprendido a creer en el nombre. ¿Nombre de quién? De Jesús, el arma letal, el arma poderosa, el nombre que está sobre todo nombre, fe en el nombre. Lección número 5, hicimos el viernes pasado, la oración. Y hemos aprendido que la oración, el motivo principal de la oración no puede ser una necesidad. O sea, la necesidad te puede llevar a orar. Pero el motivo principal de una oración debe ser una palabra. Al orar, usted debe tener como fundamento una palabra. Y esto marca la diferencia en tu oración. Hoy vamos a hacer ya nuestra lección número 6. Ya estamos en la mitad del curso. Y la lección de hoy es la derrota de Satanás. Me gusta el título. ¿Cuál es la lección de hoy? La derrota de Satanás. El Evangelio de San Lucas, usted puede acompañarme aquí en el monitor. Después yo te voy a dar la hoja del curso con todas las referencias. San Lucas capítulo 10, versículo 18. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Estas son palabras de Jesús. Entonces, ¿cuál es la primera verdad en la lección de hoy? Los demonios existen. Y no es algo que lo digan los pastores, no es algo que lo digan los cristianos, los religiosos, no es algo que diga alguna autoridad espiritual. Quien lo dice es la Biblia. Es la Biblia quien lo dice, quien lo asegura, quien lo asevera. Es la Biblia que es la palabra de Dios, palabra que no miente. Aquí quien está hablando es el mismo Señor Jesús. Negar la existencia de los demonios sería decir que la Biblia es una mentira y que Jesús mintió, que Jesús no sabe lo que él estaba hablando. Los demonios lamentablemente existen y nosotros podemos asegurar esto porque es la misma palabra de Dios quien lo dice. No creer que los demonios existan, ignorar la manera como ellos trabajan,
E ignorar nuestra autoridade espiritual nos hará perder a batalha. Efésios capítulo 6, versículo 12, diz que há uma batalha. E não é uma luta contra carne e sangue, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ignorar a existência de los demônios, a estratégia que eles estão haciendo, suas obras, é perder a batalha. E ninguno de nós pode perder a batalha. Vamos ver hoje que os demônios existem, isto já lo sabemos, essa é uma verdade dada por Jesus. Vamos ver sua origem, vamos a ver sua obra, vamos a ver a obra redentora de Jesus e vamos a ver nossa posição sobre os demônios em el dia de hoje. Pero a primeira coisa que você deve entender é que os demônios existem e que há uma batalha espiritual, e não crer isso é estar perdendo a batalha. Vamos falar primeiro del origen, el origen del diablo. ¿Qué es diablo? ¿Qué es Satanás? ¿Qué es demônio? Já vamos chegar a isso, já vamos explicar cada uma destas palavritas. Pero vamos começar allá en el livro de Isaías, capítulo 14, versículo 12. Isaías, capítulo 14, versículo 12, el origen del diablo. Dice así: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. El origen del diablo es este aquí. El diablo era un ángel de luz, lucero, Lúcifer, el que tiene luz, el que da luz, el que transmite luz. Satanás era um ángel, pero debes entender que en el mundo espiritual hay una jerarquía, y Lucero, Lúcifer, Satanás, não era qualquer tipo de ángel, era um ángel que tinha uma jerarquia alta. Ezequiel, capítulo 28, versículo 12, Ezequiel 28, 12, dice así: hijo de hombre, levanta, endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Aquí llegó ahora. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. Versículo 14. Tú, querubín grande, protector. Entonces era un ángel de luz, pero não só um ángel, era um querubim, um de aqueles que veía o rostro de Deus, que estava delante de Deus, ha sido criado por Deus, com uma tremenda potestade sobre ele. Querubim grande, protector. Eu te puse en el santo monte de Deus, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto. Perfeito o quê? Era perfeito em todos tus caminos, desde el dia que fuiste. Lúcifer, Satanás, não é criador, ele é criatura, ele é criação de Deus. Ele não cria nada, ele foi criado por Deus, ele foi hecho por Deus. Este é o origen, pastor, este é o origen. Foi criado por Deus, era perfeito, hasta que se halló em ti maldade. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuistes lleno de quê?
lleno de iniquidad. Iniquidad es una obstinación contra Dios. Iniquidad es el abandono de la voluntad de Dios por la voluntad propia de uno. Iniquidad, una obstinación contra Dios. Hubo un momento que este querubín protector se llenó de iniquidad, de obstinación contra Dios. Y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Ponme el 17 ahí también. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Entonces Lucifer era un ángel, un querubín protector, una de las grandes creaciones de Dios. Era perfecto, se llenó de iniquidad y ahí pecó. Pecó y este pecado fue una soberbia, este pecado fue una altivez, una de las características de Satanás, altivo. Se sintió igual que Dios, no siendo creador, siendo parte de la creación, él se sintió igual a Dios y sintió incluso que debiera tener el lugar de Dios. Vamos a leer esto en Isaías. Puede poner para mí, por favor. 14:12. ¿Cómo caíste del cielo? ¿Se acuerda cuando Jesús dijo, y yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo? ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, ¿qué decía en el corazón? Subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. 14. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Ves la altivez? Se llenó de iniquidad, obstinación contra Dios, se opuso a Dios, creó una rebelión contra Dios, se levanta en contra de Dios. Y ahí el versículo 15 dice, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Entonces este es el origen de Satanás. Satanás era un ángel de luz, creado por Dios, perfecto, emitía luz, dava luz, hermoso, perfecto en todos sus caminos. Esto era, hasta que se llenó de iniquidad, obstinación contra Dios. Quiso el lugar de Dios, se rebeló contra Dios. Y no es que él va a caer del cielo como me resbalé, no, él va a ser echado de allá por el propio Dios y lanzado al Seol, al lugar de los muertos, al abismo, al mismo infierno, que es la ira de Dios sobre todo tipo de iniquidad del enemigo. ¿Me entienden hasta aquí? Yo me imagino que quedan algunas preguntas, ¿verdad? Pero era un ángel, y como un ángel entonces viene y se rebela contra Dios. O sea, que sí se puede. Si era un ángel perfecto, ¿de dónde salió esta maldad en él? Si era un ángel, si era perfecto. Trataré de responder esto a título de estudio, como estamos estudiando el curso de fe. Vamos allá a Apocalipsis, capítulo 12, para entender algunas cosas que pasaron y algunas verdades dentro de esta rebelión. Apocalipse 12 va a hablar sobre una figura del dragón que representa el diablo, Satanás. Es lo mismo, voy a explicar ya. Apocalipsis 12:4. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. ¿Qué es esto acá? Lucero ha engañado a una tercera parte de todos los ángeles del cielo.
tal era su hermosura, tal era su potestad, tal era su capacidad que le ha sido dada por el Creador, que él pudo convencer a una tercera parte de los ángeles a que estuvieran del lado de él. Si estamos hablando que eran 3 millones de ángeles, entonces 1 millón se puso del lado de él. Si estamos hablando que eran 30 millones de ángeles, 10 millones se pusieron del lado de Lúcifer, de Lucero, en esta rebelión contra nuestro Dios. Dice el versículo 9: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra. Siguiente. Y sus ángeles fueron arrojados con... Ahora eu vou ir a Judas ahora, para que ele vaya preparando allá. Entonces, en esta rebelión, una tercera parte de los ángeles se puso al lado de él, y estos también serán arrojados, echados del cielo. Y son estos ángeles caídos que serán conocidos como los demonios. Entonces usted va a tener a Lúcifer, Lucero, que se volvió un Satanás, que se volvió un diablo, y aquellos ángeles caídos, ahora llamados demonios. Antes de explicar estas palabras, lo que podemos percibir es que los ángeles tuvieron una posibilidad de elección. Tal como Jesús, cuando vino a tierra, tuvo la posibilidad de elección, y él escogió obedecer a Dios, aun cuando fue tentado en todo, dice la Biblia. Tal como nosotros tenemos el libre albedrío para hacer una elección, lo que los historiadores y los estudiosos entienden en estos pasajes o escritura es que ha habido un momento en que los ángeles han tenido la posibilidad de hacer una elección. Dice Judas, versículo 6. ¿Tiene ahí? Va a salir, está calentando el motor. Llegó. Y ahí vamos en siguiente ahí, ya vamos preparando. Dice Judas 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas. O sea que hubo ángeles que no guardaron la dignidad, no escogieron a Dios. Hubo entonces una elección. Vemos que ha habido una posibilidad de escoger, y una tercera parte de ellos escogieron esto. ¿Y qué pasó cuando ellos hicieron esta elección? Segunda de Pedro 2:4 dice, siguiente versículo por favor. No sé si está un poquito lenta, ya puede ser el sistema, que eu estou acostumbrado a ir hablando rapidito. Pero vamos usar a Bíblia também. Segunda de Pedro 2:4 diz assim, e eu vou ler aqui. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Entonces fueron ángeles que pecaron. Pecado é toda transgressão de la palavra de Deus, de las ordenanzas de Deus. O sea que tuvieron una elección y ellos escogieron entonces el pecado, transgredir el mandamiento de Dios, abandonar su dignidad, abandonar su morada eterna. Y hay ángeles que han hecho una otra elección. Dice, eu vou abrir aqui, usted só apunta, eu te vou ler. 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 21. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo
y de sus ángeles escogidos. Entonces hay ángeles que escogieron Dios y que quedaron con su dignidad y que quedaron en su morada. Son los santos ángeles de Dios, aquellos que por esta elección no se dejaron llevar por las palabras o el engaño de lucero. Ahora vamos a volver a Apocalipsis y cerrar este entendimiento aquí. Apocalipsis 12, y ahora voy a leer el versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Satanás significa oponente, el que se opone. Significa adversário, enemigo. Ese es el significado de la palabra. Entonces Lucifer se volvió ¿qué? Un enemigo, un adversario, alguien que se opuso. Entonces esto es Satanás, aquel que se opone, se opuso a Dios, y en él ya no queda nada de bondad, nada de hermosura, nada de lo que un día fue, nada de la perfección que un día tuvo. Hoy él es lo que es Satanás, se llama Satanás, es conocido como Satanás, el que se sigue oponiendo a Dios, el que sigue en contra de Dios y que hasta el último día estará plantado en contra de Dios. Adversario, enemigo, el que se opone. Ese es el significado de la palabra Satanás. Y diablo, ¿qué significa, pastor? Diablo. Diablo, si usted quiere, usted puede apuntarlo también. Significa calumniador, el que calumnia, el que acusa falsamente. Entonces, una calumnia es una falsa acusación hecha con la intención, la mala intención de dañar a una persona. Eso es una calumnia. Es una falsa acusación hecha con una mala intención para dañar. Entonces, diablo es el calumniador, el que acusa. Y es lo que dice aquí el versículo 10 de Apocalipsis 12. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera. ¿Quién ha sido lanzado fuera? El acusador, el diablo. El acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Cuando hablamos de Satanás y cuando hablamos de diablo, estamos hablando de la misma persona. Estamos hablando del adversario, del que se opone y que también es un acusador y acusa con la intención de dañar de día y de noche. Ahora el versículo 9, si me lo pone de nuevo aquí, nos va a hablar el versículo 9, que el diablo y sus ángeles fueron lanzados fuera. Estos ángeles caídos son los que nosotros llamamos demonios. Demonio es un ángel caído, aquel que no guardó su dignidad, aquel que en el momento de la elección eligió mal y va a permanecer con esta elección para siempre, porque para los demonios no hay arrepentimiento, no existe esto. Hoy ellos tienen su propósito y se mantienen dentro de su propósito. La Biblia dice, yo voy a leer el Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículo 42. Lucas 9, 42. Dice lo siguiente: y mientras se acercaba el muchacho, ¿el qué? El demonio le derribó y le sacudió con violencia,
pero Jesús reprendió al... O sea, el demonio se dice espíritu malo, espíritu inmundo. Entonces, aquella tercera parte de los ángeles caídos son demonios, espíritus inmundos, espíritus malignos, que perdieron su posición, pero no perdieron el poder, la fuerza que tenían como seres espirituales. Ellos siguen teniendo fuerza, y la fuerza que les fue dada para proteger, hoy es una fuerza usada para dañar. Entonces, ¿qué aprendemos hasta ahora? El origen del diablo, de Satanás, el origen del calumniador, el origen del adversario. Era un ángel de luz, se volvió en contra de Dios, creó una rebelión. Una tercera parte de los ángeles, haciendo una elección, dejaron su dignidad, se pusieron al lado de él, y fueron todos ellos echados fuera de la presencia de Dios y del cielo. Lucifer, Lucero, ahora el adversario, ahora Satanás, ahora el que calumnia, el que acusa falsamente continuamente, el diablo, el Satanás lanzado, y sus ángeles, demonios. Y demonios son espíritus malos, son espíritus inmundos según la palabra de Dios. Este es el origen, esta es la historia, es tema del curso de fe. Ahora, ¿cómo es que estos demonios, estos ángeles caídos, ellos tienen acceso a la tierra? Porque, ok, yo entiendo que hubo una elección y que ellos han escogido Lucifer, se dejaron llevar por aquel que se llenó de iniquidad, de obstinación contra Dios, pero ¿cómo es que esto entra a la tierra? Romanos capítulo 5, versículo 12, dice lo siguiente: portanto, como el pecado entró en el mundo. ¿Cómo entró en el mundo? Por un hombre, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pecado, transgresión de la palabra, y el pecado entró en el mundo por un hombre. Y la muerte, la separación de Dios, por un hombre. Y luego esto se pasó a todos los hombres y a todo el mundo, porque todos pecaron. El pecado fue lo que le dio al diablo autoridad para operar en la tierra. No poder. Poder él tiene. Pastor, el diablo no es nada, esa es una hormiga. Ok. Sí, podemos llamarle una hormiga, pero el pecado hace de esta hormiga una hormiga que provoca mucho daño, muchísimo daño. Entonces el pecado le da al diablo autoridad. Entienda autoridad como autorización. Déjame explicar eso, y aquí entramos más en el entendimiento de la palabra que te quiero dar hoy. Déjame decir el siguiente: usted tiene la facultad, usted tiene la capacidad física de venir aquí al altar y tomar este micrófono. Usted tiene la capacidad física de subir aquí, tomar este micrófono, ponerlo en su bolsillo y llevárselo. Sí, física sí. ¿Usted está autorizado a hacer eso? Oh, no. Que usted puede su poder, otra cosa es autoridad. Hay muchas cosas que usted puede, pero ¿estás autorizado a hacerlo? No. Satanás entonces tiene fuerza, y él encuentra la autorización para usar esta fuerza con y a través del pecado. La Biblia llega a decir que el que practica el pecado es del diablo.
Entonces, el pecado entró en el mundo por un hombre. Ahí es como entra, por el pecado. Y ahí Él comienza a obrar en la vida de los hombres. Ahora, una cosa importante que eu vou enseñar hoy. ¿Cuál es el propósito del diablo en la tierra? Uno de ellos usted conoce muy bien. El ladrón no viene. Pero a veces nosotros creemos que es solo eso. E aí, nós só decimos assim: mira, por isso você está enfermo, por isso você não tem emprego, por isso te va mal, porque o diabo te está dando duro. Pero aí de repente você encontra gente que não cree a Deus, tem dinheiro, tem saúde, e o matrimônio está bem. Aí você diz que eu não entendo. Este tipo não vai à igreja e tem um montão de dinheiro. Este tipo não vai à igreja e tem um lindo matrimônio. Este tipo não busca de Deus e está regalando saúde. É porque você a vezes entendeu que o propósito do inimigo é só destruir. Este não é o único propósito dele. Este é um de ellos. ¿Usted cree que todo el propósito de Lucifer es quitarle el empleo a la gente? No puede ser, ¿verdad? Entonces, cuando usted entiende el propósito del diablo operando en esta tierra y entre los hombres, queda muchísimo más fácil entender estas cuestiones. E aí você mira uma pessoa, sim, claro, esta pessoa está bem economicamente, a família está bem, a saúde está bem, mas Satanás le está dando duro. Aí a pessoa vai dizer: ¿Dónde? Porque a pessoa solo entende dinheiro, matrimônio e saúde como o propósito do inimigo. Quais são? Eu vou mencionar alguns, não vou terminar este asunto, pero voy a mencionar algunos de los principales propósitos del adversario, del calumniador y de sus demonios y de sus espíritus malos en esta tierra. Puedes poner para mí, por favor, 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, abandonarán la fe, escuchando a espíritus ¿qué? Espíritus engañadores. Y aquí me voy a quedar por ahora. Uno de los propósitos de los demonios en esta tierra es engañar. Este es uno de sus propósitos. São espíritos engañadores. Ponga Apocalipse para mim. Tiene o seguinte aí. A vezes sim. Havia uma canção que dizia: a vezes sim. A vezes sim, a vezes não. Então eu vou lendo aqui. Apocalipse 12:9. Já, a hora chegou. Mas eu vou por aqui, porque senão viene. Vamos allá. Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual, ¿qué cosa hace? El cual engaña al mundo entero. Su propósito es engañar. Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 11, versículo 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Mira, a Bíblia foi escrita por inspiração, Deus hablando através del hombre. Pero temo que como la serpiente con su astucia, ¿qué es astucia? Astucia es la habilidad para engañar. Astucia es la habilidad. É a super habilidade de enganar. Temo que como a serpiente com sua astúcia
astúcia engañó a Eva, vuestros sentidos de alguna manera sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. El primer propósito del enemigo es engañar. ¿Y cómo sabemos que una persona está siendo engañada por los demonios? Es solo mirar a Eva. Eva tenía un árbol. Eva veía aquel árbol y decía: yo no puedo tocar este fruto, porque el día que yo lo toque, yo voy a morir. Para Eva era veneno, hasta que la serpiente le habló. Y cuando la serpiente le habló, Eva miró el árbol y ya no le vio nada de malo. Mírame, mírame. Para Eva, aquel árbol era veneno, veneno, veneno. No lo puedo tocar, porque si yo toco, voy a morir. Ahí la serpiente le engaña con su astucia. Ahí Eva mira el árbol de nuevo y dice: usted escuchó esa frase, ¿verdad? Yo no le veo nada malo a eso. Yo no le veo nada de más. No, por favor. No pasa nada. No hay nada de malo en eso. Vamos. Ustedes están muy religiosos. Mira, yo no le veo mal alguno. ¿Ah? Yo no le veo. Exactamente. Listo. Satanás cumplió el propósito de él. Y aquello que era veneno, ahora lucía como algo dulce. Sabemos que una persona está siendo engañada por el diablo cuando ella comienza a ver las cosas de una manera contraria a lo que dice Dios. Dios dice: eso es amargo. Aí a pessoa diz: não, isso é dulce. Eu lo veo dulce. Deus dice: eso es dulce. Ay, no, eso es muy pesado. Eso es amargo. Sabemos que uma persona está sendo enganada quando ela começa a ver as coisas com outros ojos, quando ela começa a ver as coisas diferentes de lo que Deus disse. Veía a esposa: wow, essa mulher é a mulher de minha vida. Pero de repente um dia ela mira e diz: wow, isso é uma plaga. Isso é um demônio. Aquilo o pastor está falando allá, não? Como era demônio? É isso mesmo. O que passou? Não era algo bueno antes? Pero ahora es algo malo, ¿verdad? Ah, ya. Esta persona acaba de ser ¿qué? Y escúcheme una cosa. Satanás engañó a querubines, a serafines, a ángeles. No crea que con usted va a ser muy difícil. ¿Por qué yo no puedo hacer esto? Porque eso es malo. No. ¿Cuánta gente en el mundo hoy está haciendo cosas porque no le ve ningún mal a eso? ¿Por qué un hombre no se puede casar con otro hombre? ¿Ah? Si es su voluntad. Él engaña al mundo. ¿Engaña qué? Al mundo entero. No, pero yo pienso que a veces mentir es la mejor opción. Sí, ¿verdad? O sea que Dios dice que la mentira es algo malo. Dios dice que los mentirosos no heredarán el reino de Él. Dios dice que el que miente es hijo del diablo, porque este sí es un mentiroso. Pero de repente usted mira la mentira, usted mira el fruto y dice: bueno, dámelo para acá, deme dos. ¿Será que el diablo está cumpliendo el propósito de él en tu vida? El propósito de él no es solo quitar el empleo a la gente, no. Sí, está empleado. Sí. Está casado. Sí, tiene salud. Pero usted tiene que conocer cuáles son los propósitos del enemigo. Y el principal de ellos es engañar. Es imposible. La Biblia dice que llegaría un día en que hasta los escogidos ¿serían qué?
Ganhados. Às vezes você escuta a notícia, mira que um pastor hizo esto, um pastor hizo aquello. Aí uno dice, ay, tremendo sinvergüenza. No, era un hombre de Dios. Pero hubo un momento en que fue ¿qué? Porque Satanás es hábil en engañar. Y la persona se va a justificar hasta con la Biblia. No, pero mira, Dios quiere que... Una vez una persona me dijo, pero ¿por qué yo no puedo salir con otro hombre, además de mi marido, si Dios es amor? Y si lo que tenemos es un amor lindo, y Dios es amor, entonces Dios está en esto. Y uno dice, wow, Satanás, te voy a dar el premio, ¿eh? Wow, porque esto sí lo hiciste, wow, wow, te luciste, ¿eh? Con razón eras lucero, ¿verdad? O sea, brillante. ¿Me están entendiendo? ¿Sabe lo que Satanás quiere hacer contigo mañana? Engañarte. ¿Sabe lo que él va a tratar de hacer contigo lunes? Engañarte. ¿Sabe lo que él va a tratar de hacer contigo la semana que viene? Engañarte. Hace que usted vea las cosas diferentes de lo que Dios dice. ¿Cuál es el propósito del enemigo? ¿Puedes ponerme el siguiente versículo, por favor? Así. A veces sí. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. El propósito de Satanás es cegar a las personas. Un ciego es aquel que usted puede poner algo delante de él, así, en las narices de él, y él no lo va a ver. Ahí hay personas que usted les va a hablar, que usted les pone la palabra en la nariz, que usted dice es así, 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 y la persona te cree. Oh, no. La persona está completamente cegada. Ahora no es engañada, ahora es cegada. Y no ve, no ve. Oye, pero lo que tú estás... No, por favor. Y tú realmente crees que Dios existe. Ay, por favor. ¿Cómo has dejado que los pastores te laven la cabeza? Y todo. Para ellos, nosotros somos los ciegos. Y ellos, wow. Ellos sí lo ven todo claramente. Entonces el propósito del diablo ni siempre es meterle un cáncer a alguien. Él quiere cegar. ¿Y cuánta gente? Un día usted fue ciego espiritualmente, ¿sí o no? ¿Cuántos de ustedes antiguamente alguna vez dijeron, yo nunca voy a entrar en una iglesia? Levanta la mano, déjame ver. Ahí están unos que dicen la verdad. Los otros están pensando todavía, ya les va a llegar ya. Ay, así sí. Pero ¿cuántos de nosotros? No, por favor, que diezmo. ¡Ja, ja! Yo quiero ver el pastor que me... Ciegos. Y hay mucha gente que el diablo está cumpliendo el propósito de él en aquella persona. Que no le brille la luz de Cristo. Hay un demonio ahí. Ah, pero la persona tiene dinero. Pero hay un demonio ahí. Pero la persona está bien casada. ¿Y qué tiene que ver dinero, bien casado, salud con demonio? Satanás vino a engañar. Satanás vino a cegar a la gente. Pero también vino a hurtar, matar y destruir. Lo que le resulte más efectivo. La estrategia que le funcione es la que él va a usar. Siguiente versículo, por favor. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Un tercer propósito del diablo que yo quiero mencionar es crear doctrina maligna. ¿Qué es doctrina? Doctrina es una base. Doctrinas son principios que forman una base. Escúchame bien una cosa. No existe otra base para un cristiano, para un hijo de Dios, que no sea la Biblia.
Pero uno de los propósitos de los demonios es crear doctrina de demonios. Gente que comienza a creer otras cosas que no están en el libro. Otro libro, otra cosa, otra enseñanza, otra realidad, otra cosa. Ese es el propósito de los demonios. ¿Y cuánta gente cree que está bien? No, yo busco de Dios, pero yo lo hago con otra cosa. Yo respeto la Biblia, pero lo que nosotros creemos mismo es la tradición. Lo que nosotros creemos mismo es lo que escribió tal persona. Lo que nosotros creemos mismo es a Buda. Lo que nosotros creemos mismo son las enseñanzas de tal persona. Porque Satanás vino para esto, para crear doctrinas, para crear principios sobre los cuales la gente iba a vivir y caminar. ¿Y cuánta gente está viviendo bajo doctrina de demonios? Siguiente versículo, por favor. Porque nadie pone otro fundamento que el que está puesto, el cual es... ¿Cuál es nuestro fundamento? Jesucristo. Pero no es el fundamento de muchas personas. Porque Satanás, él vino para crear otras doctrinas. Desde los principios han habido otras doctrinas. ¿Qué es una secta? Secta es todo grupo que sigue la Biblia y algo más. La Biblia y otro fundamento de fe. O aquele grupo que sigue solo uma parte da Bíblia, porque está quitando del fundamento. El fundamento usted não pode quitar ni añadir. Si no es la Biblia, no lo escuche, no le preste oído, no le dé atención. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, y es Jesucristo. Ah, no, nosotros creemos en las estrellas. Hubo un hombre que creó muchas buenas enseñanzas, y hay otros principios. Y uno tiene que escuchar de todo, porque hay otras ideas, hay otros evangelios. Esto vino a ser Satanás. Siguiente versículo aquí. Escuche esto. Estoy maravillado que de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por su gracia de Cristo, por la gracia de Cristo, para seguir. Wow, mira lo que escribe aquí el apóstol. Yo estoy impresionado de que tan rápido ustedes ya estén siguiendo un evangelio diferente. Versículo 7. No que haya otro, no existe otro, no hay otro fundamento, no hay otra palabra, no hay otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. 8. Mas, escuche esto, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio, ¿evangelio qué? Diferente del que os hemos anunciado, sea maldito. Si un ángel viene y dice: yo soy un ángel y te estoy trayendo otro evangelio, otra revelación, otra palabra, sea maldito. Esa es doctrina de demonios. No, nosotros estamos acá con buenas enseñanzas de aquella persona que vivió en la doctrina, en la tradición, en la costumbre de los antepasados. Sea anatema. Si es diferente de esto, no debe ser recibido. Y ahí lo va a repetir. Siguiente, por favor. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Repetición en la Biblia, énfasis. Si algunos predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea que... sea que, hermanos, anatema. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad. No hay dos verdades.
La única verdad es Jesús. Y la palabra de Dios es un fundamento completo. Pero hay otros que van a tratar de pervertir eso. No, bueno, acá dice eso, pero vamos a ver lo que dice el otro libro. Vamos a leer el otro libro. Vamos a ver otra cosa. Vamos a hacer otra cosa. Satanás vino para eso. El propósito de él en la tierra no es solo quitarle dinero a la gente. Hay gente que tiene mucho dinero, mucha salud, un buen matrimonio, hijos hermosos, pero están viviendo bajo una doctrina de demonios y un día se van a ir al infierno. Y estamos orando por ellos, porque ellos están siendo engañados. Satanás engaña al mundo entero. No son malas personas. Simplemente Satanás está cumpliendo su propósito en ellos. San Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Yo voy a saltar 1 de Pedro 5:8 y Juan 10:10 porque esto yo menciono. Este es un propósito, crear otra doctrina. Y el otro propósito que usted ya conoce: sed sobrios y velad, porque el diablo, vuestro adversario, anda alrededor como león rugiente buscando a quien. El propósito de él es devorar gente. El propósito de él es hurtar, matar y destruir. Pero este es uno de tantos. Entonces hay gente que dice: yo no entiendo, aquella persona no diezma y le va bien. ¿Entendió ahora? ¿Entendió ahora? ¿Entendió ahora que el propósito del diablo no es quitarle el trabajo a la gente? ¿Me está entendiendo? O sea, el que aquella persona esté cobrando un buen sueldo no quiere decir que esté bien. Necesita tanto de Cristo como aquel que no está trabajando. Satanás comenzó a obrar su propósito sobre la tierra y dañar la vida de la gente, hasta que vino Jesús. ¿Puedes poner para mí el siguiente? Primera de San Juan capítulo 3 versículo 8. Y vamos a terminar. Yo voy a leer, ustedes me escuchan. Primera de San Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Colosenses capítulo 2 nos va a decir sobre la derrota de Satanás. Colosenses capítulo 2, yo voy a leer desde el versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la... El problema era el pecado. Por un hombre entró el pecado pasó a todos los hombres, y ahí Satanás comenzó a desarrollar, a tener autoridad sobre la vida de los hombres. Viene Cristo y a través de su sacrificio él trae perdón de todos los pecados. La deuda que había, el pago pendiente, fue entonces quitado, el decreto fue anulado y Cristo ahí nos hizo libre. Y la Biblia dice que los demonios fueron despojados. Despojar es perder posesión. El demonio perdió toda su autoridad de tocar los hijos de Dios. Acuérdate, poder. Puedo subir al altar, sí tengo condiciones de hacerlo, pero no estoy autorizado. El demonio puede hacer muchas cosas, pero no está autorizado a hacer nada en la vida de un hijo de Dios. Puede destruir un matrimonio, pero no está autorizado a tocar el matrimonio de un hijo de Dios. Puede traer muchas enfermedades, pero no está autorizado a traer una enfermedad sobre un hijo de Dios.
Él fue despojado en la cruz. La obra redentora de la cruz, donde los demonios fueron vencidos. La cruz no es debilidad o dolor. La cruz es el poder de Dios, donde Satanás ha sido despojado. Y lo que dice Lucas 10:19, eso es lo que yo quiero que usted tenga presente. Mira lo que dijo Jesús: he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada. Mira lo que hace Jesús. El demonio, póngame ya Efesios 2:12, y allá yo voy a terminar. El demonio perdió la autoridad de tocar a los hijos de Dios, y lo que hace Jesús es darnos a nosotros el poder sobre toda fuerza del enemigo. Escucha lo que te voy a decir. La fuerza del enemigo, cáncer, divorcio, homosexualismo, no sé cuál sea la fuerza del enemigo, cuál sea la fuerza del enemigo, Dios nos dio a potestad sobre toda fuerza del enemigo. Diga conmigo: tengo potestad sobre toda fuerza del enemigo. Esto Satanás no lo soporta. Escuche, no importa lo que él cree que fue, lo que él cree que es, lo que él piensa que va a lograr. Todo lo que él pueda hacer en este mundo está por debajo de una simple oración tuya. Satanás tiene fuerza para producir un cáncer. Usted tiene potestad para deshacer el cáncer en el nombre poderoso de Jesús. Satanás tiene fuerza para separar una pareja. Usted tiene potestad para romper esta separación, romper este odio y declarar la restauración de aquella familia. ¿Me entienden? ¿Me entienden? Satanás fue despojado y nosotros fuimos empoderados por el Señor. Pero los demonios siguen obrando. Pero si nosotros fuimos redimidos, ¿por qué los demonios siguen obrando? La Biblia dice: en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el Espíritu que ahora ejerce su poder en. Satanás tiene poder y lo ejerce sobre los que viven en la desobediencia. Una persona me procuró y me pidió una oración, y yo vi una clara desobediencia de la palabra, y yo le dije: tienes que arreglar eso. Y la persona me dijo: no, yo no voy a arreglar eso. Y yo dije: no te puedo engañar. Yo puedo orar por ti aquí ahora y decir al demonio que salga, pero antes de que usted llegue a la puerta de la iglesia, él ya volvió, y volvió con 7 peores. El demonio me está cayendo de palo. ¿Por qué? ¿Por qué? Él no puede hacer eso. Él no tiene autorización de tocar a los que viven en obediencia. Por eso todo lo que el enemigo quiere es que usted se aleje de eso aquí. Porque allí usted le estará dando a él la autorización de ejercer el poder de él en contra de su vida. Más importante que echar fuera un demonio es cerrar la puerta por la cual él estuvo entrando. Esta es una lección muy profunda, yo sé, y bastante cargada de información, yo sé, pero es necesario que usted me entienda. Los demonios existen. Ellos tienen fuerza. Y ellos están usando esta fuerza. Están engañando gente. Están cegando gente. Ellos están creando doctrinas y siguen creando doctrinas. Hay gente que va y se mata por la doctrina de un demonio. Ellos siguen hurtando, matando y destruyendo.
Pero la Biblia dice que ninguna arma forjada contra nosotros prosperaría. ¿Quiénes son nosotros? Los que viven en la obediencia. Yo te voy a ser sincero, hermano. Usted tiene que hacer cambios en tu vida y hacerlos rápido. Pero pastor, yo no le veo nada de malo. Oro para que Dios abra tus ojos esta noche. Y para que el Espíritu que convence al mundo de pecado, justicia y de juicio pueda traer convicción a tu corazón. Y que usted pueda hoy cerrar la puerta. Y una vez esta puerta cerrada, no habrá demonio que pueda volver a poner una uña en aquello que es tuyo en ninguna área o departamento de su vida. Amén. Póngase de pie, por favor. Bastante información, ¿verdad? A lo mejor yo debí dividir eso en dos, pero lo que yo quiero que usted entienda es que Satanás está cumpliendo el propósito de él. Allá en el trabajo siempre hay alguien hablando a una persona para hacer lo que es malo. Y usted que tiene la verdad debiera abrir su boca también y comenzar a decir: no haga eso, porque este no es el camino. Pero siempre hay alguien para incitar a aquello que es malo. Hoy es viernes, ¿verdad? Siempre hay alguien para mandar un mensajito: hay party, fiesta, vamos aquí, allá, el esto, vente, pasámosla bien, bababí, bababá, bababá. ¿A cuántas personas usted le mandó un mensaje hoy para que vinieran a la iglesia contigo esta noche? No nos podemos callar, iglesia. Hay una guerra aconteciendo. Y si la iglesia se calla, el enemigo seguirá hablando afuera y hablando a las personas. Oro para que Dios abra sus ojos esta noche. Y usted vea que lo que Dios condena es condenable. Lo que Dios abomina es abominable. Lo que Dios dice no es no. Y hay gente que no entiende nada de Dios. Hay gente que cree que si usted llega y dice a la persona: oye, tú estás mal, tú tienes que cambiar. Amigo, es el Espíritu Santo quien convence del pecado, de justicia y de juicio. No trate usted de hacer el papel, el rol del Espíritu Santo. Allá en el ministerio de Jesús había un discípulo que estaba metiendo la mano en la bolsa. Y yo no veo a Jesús yendo a él diciendo: oye, pero yo oro para que el Espíritu Santo abra sus ojos hoy. Y que si hay algo que esté mal, que esto se termine. Porque es usted el que abre la puerta para el enemigo y es usted el que la cierra. A lo mejor el enemigo está dando duro es en tus finanzas. Bueno, esto puede ser. O sea, él gana más haciendo otras cosas. Él gana más engañando de otras formas. Porque si la persona no tiene un problema, entonces ella dice: ¿para qué voy a la iglesia si yo no tengo problemas? Eso está bien, ¿no? Me gusta esta estrategia, ¿no? Pero la iglesia no venimos porque tenemos problemas. Venimos porque tenemos una relación con una persona, porque le amamos, porque le servimos y porque estamos esperando que Él regrese para buscar esta iglesia. Oh, Cristo viene, Cristo vuelve y nosotros esperamos por Él con nuestras lámparas encendidas y llenas de aceite. Es por eso que estamos aquí. Pero hay beneficios de estar aquí. Hay sanidad, hay cura, hay liberación, hay victoria. Esto es la galletita antes de la comida. ¿Sabe cuando te traen un pan? Te sirven unas alitas al barbecue, aquella hot wings, ¿sabe? Es una entradita. Porque el plato de fondo que esperamos es el reino de Dios por toda la eternidad con el Señor. Satanás fue derrotado. Así que el enemigo solo toca en su vida si usted se lo permite. Porque Dios lo prohibió. Pero usted tiene la llave de su vida. Usted tiene una llave llamada libre albedrío. Y el enemigo
va a tratar de engañarte. ¿Quieres el trabajo? Miente pues, miente. Ese va a ser el peor trabajo de tu vida. Porque usted entró bajo maldición ahí. No. Dios tiene una puerta para mí. Y si no es por la verdad, entonces yo no entraré. Dios sabe. La Biblia dice que todo aquel que en Él creyere. Entonces si yo no miento, yo voy a quedar bien. Yo no voy a ser avergonzado, ¿no? ¿Entendieron esta noche? Cierra sus ojos, por favor. Padre, la oración de esta noche, Señor, es que abra los ojos a esta iglesia. Abra los ojos a cada persona que me está escuchando, Dios. Yo sé, Señor, que el diablo viene usando, Dios, sus mejores estrategias de seducción, de engaño, de mentira, de astucia. Dios, y hay personas que están con una visión distorsionada y comenzaron a ver las cosas de una forma diferente a como ellas realmente son, a como ellas realmente deben ser. Padre, que tu poder venga aquí, Dios, la luz del Señor, a desatar, a romper, a acabar con todo engaño, Dios, con toda ceguera. Dios, que las escamas espirituales puedan caer de los ojos de este hombre, de esta mujer. Dios, que todo lo que tiene esta persona cegada para el evangelio, cegada para la palabra, esta persona, Dios, que por más que alguien le diga, por más que alguien le muestre, esta persona está cegada porque hay una obra maligna, Dios, que no le permite, Señor, que el evangelio, Dios, que las buenas nuevas puedan resplandecer en él, en ella. Y por eso la persona sigue lo mismo y va por lo mismo. Dios, que las escamas puedan caer, que esta ceguera de los ojos sea destruida ahora en el nombre del Señor Jesús. Espíritu Santo, manifiesta tu poder aquí ahora. Espíritu Santo, es noche de liberación, es noche, Dios, de abrir los ojos de estas personas. Y no soy yo el que convence, no es la mamá quien convence, no es la esposa quien convence. La esposa ora, la mamá batalla, pero es el Señor el que convence. Entonces desata tu poder ahora, libera tu poder ahora. Y que todo mal sea destruido, que todo mal, que todo engaño sea deshecho, que todo lazo y toda condenación de Satanás sea destruida en el nombre del Señor Jesús. Yo exijo, yo ordeno, yo mando todo mal, todo engaño, toda fuerza maligna, toda fuerza de las tinieblas, ahora salga de ahí. Toda ceguera que está sobre nuestra familia, toda ceguera que está sobre nuestros hijos, todo lazo que trata de dominarlo a ellos, toda falsa doctrina, toda doctrina de demonios que trata de enraizarse sobre nuestra familia, que trata de enraizarse en nuestro entorno. Dios, muestra la verdad, trae la verdad. Señor, libera tu poder en el nombre de Jesús. Señor, y que todo fundamento mentiroso, toda ceguera, todo engaño, todo lazo del diablo, todo lazo, Señor, de hurto, de destrucción, de enfermedad, de lazo, de atadura, de amarre, sea roto, destruido y ahora salga en el nombre del Señor Jesús. Dios, abre los ojos ahora, Señor, de tu pueblo, en el nombre de Jesús, Señor. Que la verdad, Dios, pueda resplandecer sobre ellos. Dios, que haya convencimiento esta noche, convicción de pecado, de justicia y de juicio. Dios, que esta luz, Dios, pueda llevarlos, Señor, a tomar decisiones ahora, inmediatas. Un día, Dios, las escamas que estaban en los ojos del hijo pródigo cayeron y él volvió en sí. Dios, que allá en nuestra casa vuelvan en sí. Dios, hazlos que vuelvan en sí, Dios. Allá en nuestra familia, en nuestro entorno, aquellos que están aquí mismo y que estaban a punto, Dios, de caer en un abismo. Dios, abre los ojos, Señor, abre los ojos y hazlos ver, Señor, hazlos ver, Dios, y de esta forma, de esta manera, vivir, oh Dios, la totalidad de tu voluntad.
la totalidad de tu propósito, la totalidad de tu querer. Satanás, en el nombre de Jesús, tú no tienes autoridad sobre la iglesia de Dios. Por esto todo lo que has estado plantando, sembrando sobre la vida de esta persona, queda ahora destruido, arrancado en el nombre de Jesús. Y yo determino ahora, Dios, la bendición del Señor, los ojos abiertos, la plenitud del Señor. Dios, estoy orando por gente que ha sido redimida. Fuimos redimidos por el Señor. Ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús. Las cosas viejas quedaron atrás, Dios. Hay novedad de vida aquí esta noche. Hay novedad, Señor, hay novedad. Dios, hay conexiones divinas, hay maravillas, hay milagros creativos. Dios, muestra, Dios, una vez más tu grandeza, tu poder y tu favor en ellos, sobre ellos y para ellos, en el nombre de Jesús. Es mi determinación. Y usted diga amén, diga gloria a Dios. Vamos a dar un aplauso al Señor Jesús. Gloria a Dios, amén. Que Dios los bendiga a todos los que acompañaron esta transmisión. Guarda y comparte esta palabra. Bendiciones.